Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Este mensaje se lo está dando Yeshua a la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a estudiar el mensaje completo. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. Te saludamos desde México. Bueno, pues desde acá, desde la Florida, un saludo muy especial para todos en este día. Bien, seguimos. ¿Hay algún misterio alrededor del trono de Satanás? Cuando estudiamos en el programa pasado el tema de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, encontramos una conexión muy importante en el día de hoy con este tema de la iglesia de Pérgamo. Y yo les voy a pedir a todos que estén muy atentos a una serie de palabras que nos abren un entendimiento increíble de todo lo que está relacionado con ese trono de Satanás, de dónde se encuentra, de por qué lo movieron, todo lo que se relaciona con Pérgamo tiene que ver con este tiempo final. Así que atentos a todo este análisis de lo que Yeshua advierte acerca del trono de Pérgamo. En la descripción de Yeshua, recuerden que siempre comenzamos por ahí, que él se dirige, cuando se está dirigiendo a Pérgamo, Yeshua se define como el que tiene la espada aguda de dos filos. Nosotros sabemos que la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. O sea que aquí vamos a tener muy en cuenta lo que es palabra de Dios. Fíjense que es interesante que la palabra Pérgamo tiene relación con un matrimonio mixto corrupto. O sea, la palabra Pérgamo implica como una unión de algo completamente corrupto. Y no es de extrañar entonces que aquí aparece todo este tema del trono de Satanás. Tampoco es coincidencia que Yeshua viene con la espada de dos filos, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar a nosotros entendimiento. ¿Cuál es el mensaje de aprobación a Pérgamo? Empecemos por allí. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De nuevo lo vuelve a decir la palabra. Yeshua mismo nos está advirtiendo, le está diciendo a los de Pérgamo que ellos están en el mismo sitio donde se encuentra el trono de Satanás. ¿Por qué es muy importante esto? Porque muchas personas ignoran dónde está el trono de Satanás en la actualidad. Y el trono de Satanás juega un papel importantísimo en este último tiempo. Y nosotros nos tenemos que informar de todo eso. Esto no es algo del pasado, que había un trono de Satanás en Pérgamo y que quién sabe por dónde está. Una de las cosas que yo siempre he reconocido muy, muy interesantes en mi vida, en mi relación con el Eterno, es que el Padre me ha permitido estar en sitios como estratégicos de la historia del mundo. Y para mí es algo que hoy tiene un precio invaluable. El hecho de que yo misma hubiera conocido el trono de Satanás, aún sin saber qué era. Yo simplemente conocí lo que se llamaba el trono de Pérgamo. ¿Por qué no sabía que era el trono de Satanás? Porque en ese entonces yo era católica y no había empezado a leer las escrituras. Fíjense en la importancia de leer la palabra, la importancia de entender los mensajes del Eterno, pero de todas maneras, haber estado allí abrió mis ojos a algo que hoy me lleva a mí a hacer un estudio más profundo de este sitio.
El altar de Pérgamo se llama hoy, el altar de Pérgamo está ubicado en Berlín, en Alemania. Allí se encuentra y vamos a ver toda esa historia. Pero ese altar, miremos un poquito en el pasado, ese altar era llamado el altar de Zeus y se encontraba originalmente al sur de Pérgamo. Ese altar tenía una superficie aproximada de 36 por 34 metros y fue erigido por Eumenes II y se caracteriza porque tiene unas escalinatas muy sólidas, unas columnas muy imponentes y un friso todo alrededor que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. ¿Ustedes dónde pueden ver eso? Ustedes lo pueden ver por internet. En este momento eso está cerrado. Ya ahorita vamos a hablar por qué está cerrado y por qué es importante. Pero lo interesante es que ustedes pueden buscar por internet y pueden buscar nomás el altar de Pérgamo en Berlín y ustedes van a poder apreciar cientos de fotografías de este altar. En 1800, hacia 1886, después de 8 años de excavaciones, un tercio del altar fue enviado a Berlín, en Alemania, y posteriormente se convirtió el sitio donde lo pusieron en lo que hoy se conoce como el Museo de Pérgamo. Esto fue relacionado directamente con todo el comienzo de la era de Hitler. Así que esto va teniendo ya una conexión muy especial. Cuando nosotros miramos en las escrituras, nosotros hemos encontrado que en Isaías 14 y en Ezequiel 28, la palabra nos está advirtiendo que Satanás dice en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Siempre hemos visto que el anhelo y la rebeldía de Satanás vino precisamente por querer tomar el trono del Eterno. Pero él tiene un trono aquí en la tierra. Y ese trono se ha ido moviendo en los grandes eventos del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de Hanukkah, nosotros sabemos, cuando la leemos en los libros de los Macabeos, que se pueden encontrar en las Biblias que traen los libros deuterocanónicos, nosotros encontramos que en el templo fue colocada la estatua de Zeus. O sea, siempre está relacionado con todo esto del trono de Satanás. Esa estatua de Zeus, después de que fue sacada del templo nuevamente, fue llevada a Pérgamo. En Pérgamo fue excavado desde 1861 hasta 1886 por un hombre muy famoso, un arqueólogo muy famoso llamado Carl Humann, que descubrió el altar dedicado a Zeus y transportó los elementos a Berlín, que fue el que se encargó de traerlo hasta Berlín. Fue al final del siglo XIX, en 1871, cuando fueron enviadas las primeras piezas. Ahora, en 1871 nació Alemania como nación en los tiempos de la guerra franco-prusiana, y el altar se acabó de instalar en 1889, y fue el 20 de abril de 1889 cuando nació Hitler. O sea, esto todo es una historia. Aquí todavía ni siquiera ya empezaban a transportarlo hasta Berlín cuando nace Adolfo Hitler. En 1910 se construyó un gran edificio alrededor del trono o del altar de Pérgamo. Y en 1914 sabemos que empezó la Primera Guerra Mundial. En 1910 Adolfo Hitler tenía 21 años. En 1930 se abrió al público el altar de Pérgamo y la gente acudía masivamente a conocerlo. Y fue en este año, precisamente, cuando el partido nazi se convirtió en el segundo partido político más importante de Alemania. O sea que nosotros vemos esa conexión tan profunda. Nosotros, si buscamos en la historia del nazismo, vemos que el nazismo era un grupo oscuro, era un culto de odio, pero pasó a ser el Partido de los Trabajadores Germanos,
después el Partido Nacional Socialista y por último el Partido Nazi o el nazismo. Todo esto involucrado con símbolos del misticismo hindú, de donde viene la esvástica. Ahora, fíjense, en el 33 y 34 Hitler se convierte en dictador en Alemania. Y en Nuremberg, Hitler ordena construir un gran pedestal para dirigirse a la nación. ¿Y cómo construyó ese pedestal? Haciendo una réplica del trono de Satanás o del trono de Pérgamo, que estaba en ese momento ya a la vista del público. O sea que literalmente él estaba hablando desde el trono de Satanás. El altar es un edificio grandísimo, es en forma de U y se eleva sobre un gran podio. Todo lo que nosotros vemos relacionado con este tiempo, que lo conocemos, por lo menos conocemos algo de parte de la historia, es lo que se ha llamado el Holocausto. Y aquí encontramos unas palabras muy, muy especiales para analizar. La palabra, cuando nosotros examinamos la palabra holocausto, estamos hablando bíblicamente, estamos hablando de un altar que requiere un sacrificio. Un holocausto es una ofrenda quemada, es un olá se llama en hebreo. Esa ofrenda tiene como fin, cuando está del lado pues del templo, en el templo la ofrenda era de sumisión al Eterno. O sea, de decirle al Eterno que estábamos rendidos o sumisos frente a su palabra. Pero la palabra en general habla de sumisión y de ofrenda. Entonces, fíjense, pongan atención y traten de buscar a través de las redes estas palabras que a ustedes les van a dar un entendimiento muy interesante. Hay un altar santo que es para el Eterno, pero hay un altar inmundo porque hay un trono santo que es el trono del Padre y hay un trono de Satanás. Ahora, en griego, el altar de Zeus, que era el altar inmundo, se llama costas y la ofrenda encendida se llama halos. Entonces, cuando unimos las dos palabras, halos y costas, nos da de nuevo la palabra holocausto. El enemigo siempre está usurpando las cosas del Eterno. Siempre está haciendo la copia, digamos, para él. El altar del trono de Satanás, entonces, es un holocausto. Así que desde donde habló Hitler y todo lo que pasó fue un altar de holocausto. Ahora, ¿qué se ofrece en el holocausto? Se ofrecían ovejas, las ovejas, fíjense que el Eterno siempre ha identificado a su pueblo como ovejas. Dice, nosotros somos ovejas de su prado. ¿Qué fue lo que fue sacrificado en aquellos altares? Fueron sacrificados los judíos pobres, no todos, sino los judíos pobres, pero fueron sacrificados también gitanos, testigos de Jehová y personas discapacitadas. O sea, nosotros siempre pensamos que fue solamente al pueblo judío y el pueblo judío pobre sufrió mucho, pero también sufrieron muchísimo personas como estos grupos que les acabo de mencionar. Así que fíjense que esto es muy importante. Hay un sitio en Europa, en Polonia, que se llama el Holy Place, o sea, el lugar santo. El lugar santo. Y ese sitio en alemán, ese sitio que se llamaba digamos, ya traducido, el lugar santo, en alemán vino a ser nada más y nada menos que Auschwitz. Así que fíjense que nada es coincidencia en este mundo. El mismo altar de Pérgamo que se está hablando aquí en el libro de Apocalipsis, lo encontramos nosotros ubicado en Alemania, donde comienza todo ese sacrificio, digamos, de ovejas. Cuando nosotros leemos Levítico 14:13, nos dice, degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así la víctima por la culpa del sacerdote es cosa muy sagrada. Esto que habla el Eterno de sus ovejas
de sus sacrificios, también lo hace el enemigo para él tomar el trono. Fíjense que en la entrada de estos campos había un letrero siempre grande, ustedes lo pueden encontrar fácil, inclusive las fotos, donde está hablando de el trabajo libera. Esto era lo que decía a la entrada de esos campos de concentración. ¿Esto significaba que el trabajo los haría libres? No. Lo que estaba hablando era del exterminio de millones de personas que se consideraban en aquel tiempo como despreciables, que eran, como les digo, los judíos, los gitanos, los librepensadores, los testigos de Jehová, todo el que sobraba. Cuando nosotros estamos oyendo hoy que hay personas que deben desaparecer o que debe hablarse de todos estos temas, tenemos que prestar especial atención a este sitio de Pérgamo en Alemania. Nosotros, no es una coincidencia, por ejemplo, que se diga que Hitler murió en el 30 de abril, cuando en un día que se celebraba en Europa una noche satánica tradicionalmente, como aquí se celebra el Halloween, el 30 de abril. O sea, todo relacionado con toda la obra de las tinieblas. Dice que después que siguió a toda esta situación, siguió el nacimiento de la tierra de Israel. Nosotros sabemos que después de todo ese proceso es cuando el Israel vuelve a ser nación. Y entre toda esa historia hay elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, la palabra Adolfo de Adolfo Hitler, significa lobo, literalmente. Él nació el 20 de abril de 1889, cuando en el calendario hebreo era el 19 de Nisan del 5649. ¿Y eso qué tiene de importante? Que el 19 de Aviv o de Nisan, que es el primer mes hebreo, el pueblo pasaba el Mar Rojo y Faraón venía persiguiendo al pueblo para matarlo. O sea, es como que todo está coordinado en la historia. Nosotros sabemos que el Eterno mismo tiene el control del mundo y pareciera ponernos como todo a la vista para que nosotros reconozcamos dónde está el enemigo. En el futuro nosotros vemos en Apocalipsis 12 como otra vez dice que fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y los ángeles con él. Y el dragón empieza a perseguir a la mujer. ¿Quién es la mujer? Es Israel, es la esposa, la que va a ser la esposa del Cordero. Recuerden Israel, las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel. Nosotros todos los que hemos conocido a Yeshua, empieza esa persecución. Ustedes pueden leer todo el texto de Apocalipsis 12 y ustedes van a entender cómo esa persecución está anunciada. Ahora, es muy curioso que en la actualidad, desde el 2014, el altar está cerrado para reparación. El altar está cerrado hoy. ¿Por qué lo están reparando? Si es una obra, pero fastuosa, es algo inimaginable, es algo que realmente impresiona. ¿Qué le están reparando? Ahora, se reabrió parcialmente al final del 2020. Pero se va parcialmente. El altar de Pérgamo no se puede visitar todavía en este momento, aunque parte del museo está abierto. Pero se cerrará de nuevo el museo del todo el 23 de octubre de este año, del 2023. Ahora, el trono va a ser expuesto de nuevo en el 2027-28. A ustedes les dice algo, el trono de Satanás, que lo están reparando y lo van a abrir en el 2027 y 28. Yo creo que eso nos habla muy, muy duro para que nosotros estemos muy atentos a todo esto que va a ocurrir, porque ya sabemos que el antimesías se prepara para salir. Turquía está reclamando el trono y ya hicieron inclusive una explanada para volverlo a poner. Entonces,
se prepara el trono, el antimesías se prepara, pero recuerden siempre, Yeshua regresa. Yeshua va a regresar. Esto es algo que nosotros tenemos que ver. En ese mismo museo tampoco es ninguna casualidad que se encuentren una cantidad de elementos importantísimos en esta parte, en toda esta parte de la historia. Encontramos, por ejemplo, la puerta de Istar, donde se celebraba la ceremonia que honraba a Marduk en Babilonia para el Año Nuevo. Encontramos que allí se encuentra el código de Hammurabi, que era dedicado, que aparece delante del dios del sol, Shamash, pero que tiene las leyes más antiguas del mundo. O sea, todo es como si nos hubieran recogido en un solo sitio todo lo que viene de parte de lo que no es del Eterno. Ahora, nosotros tenemos en la historia de Estados Unidos un expresidente que fue el 6 de abril del 2008, allí cuando fue elegido como candidato. ¿Por qué fue específicamente a este trono? Ahora, no fue la única vez, vuelven en julio 24, en noviembre 16, y en julio 24 aparece acompañado de la señora Angela Merkel y anuncian el mundo que va a permanecer como uno, es decir, el nuevo orden del mundo. Todo esto nos debe a nosotros hacer una reflexión. Este mismo expresidente trajo el modelo del trono para hacerle el lanzamiento en su presidencia. Todo esto nos tiene que abrir los ojos a nosotros, los que creemos en Yeshua y esperamos su venida. Muy bien, Liliana. En la desaprobación a Pérgamo se habló de los que retienen la doctrina de Balaam. ¿A qué se refiere esta doctrina? Bueno, esta doctrina también es muy importante entenderla y está muy relacionada. Recuerden que Yeshua se presentó con la espada de dos filos. En la descripción de Yeshua, él está hablando de que la palabra es la que nos da el verdadero sentido de lo que tenemos que nosotros que obedecer. En la aprobación, entonces dice: yo conozco tus obras, que donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no han negado mi fe. Ya eso lo habíamos visto. Pero en la desaprobación, ¿qué dice? Tengo unas cosas contra ti, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y que retienes también la doctrina de los nicolaitas, doctrina que yo aborrezco. Entonces, miremos de qué se trata esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yeshua, que es la doctrina de Balaam? Cuando nosotros vemos la porción de Números, en Números 21, nosotros vamos a encontrar todo el texto de Balac, cuando Balac, el rey pagano, aterrorizado porque viene el pueblo de Israel, que es muy numeroso y viene con bajo la mano poderosa del Eterno. Entonces él contacta a Balaam, que era un profeta del Eterno, pero que por dinero, digamos que se vendió a ese dios pagano. Entonces, ¿en qué consistió la doctrina de Balaam? Primero, en que usó un don que le había dado el Eterno, que era él era profeta del Eterno, para ir con un dios, con un rey pagano en contra de su mismo pueblo. Lo segundo fue que él, después de que no pudo maldecir a Israel, porque el Eterno nunca se lo permitió, él aconsejó que trajeran mujeres paganas a los hijos de Israel y que así se apartarían de la verdad y podrían ser destruidos. En aquel momento Israel estaba en obediencia, no podía ser destruido, pero la invitación que hizo Balaam fue que trajeran mujeres paganas, como efectivamente se hizo, con el resultado que él había previsto. Ahora, cuando nosotros nos vamos a segunda de Pedro 2:1, nosotros entendemos el resto del texto de Apocalipsis. Dice Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán
herejías destructoras. Negarán a Yeshua. Esto es uno de los puntos muy importantes. Todo el que niega a Yeshua es doctrina de Balaam. Seguirán sus perversiones. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Todos los que vienen con doctrinas extrañas que no están en la escritura, eso es doctrina de Balaam. Dice que dejaron el camino recto y se fueron por el camino de Balaam, ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal, pero fue reprendido por su pecado por una bestia de carga que le habló con voz humana. Ya eso lo podemos leer en toda la historia si ustedes van hacia el libro de Números. Pero nos está diciendo que son personas que están predicando algo que es mentira, que va contra la palabra. Recuerden, Yeshua aparece con la espada de dos filos, o sea, para separar lo que es doctrina de Balaam de lo que es el mandamiento del Eterno. Dice, les prometen libertad y ellos son esclavos de corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. Dice que una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por conocer a Yeshua, pero se enredan y ahora ya lo niegan. O sea, esto lo estamos viendo nosotros a diario. Y todo este texto termina con una frase que es, yo quisiera invitarlos a que ustedes lo lean, no tenemos tanto tiempo en cada uno de los programas, pero léanse todo Segunda de Pedro capítulo 2. Y ustedes van a ver que termina con una exhortación que realmente es muy fuerte, pero es verdadera. El perro vuelve a su vómito y la puerca se lava a sí misma solo para revolcarse de nuevo en el lodo. O sea, esto lo hemos visto tanto, lo que costó el sacrificio de Yeshua. Y muchos que tomaron para sí el sacrificio, una vez que vienen, se pierden detrás de cualquier enseñanza, de cualquier falsa enseñanza que viene de enseñanzas de hombres, de falsos maestros, que muchos por lucro se han inventado una serie de tradiciones, una serie de mandamientos que el mismo Yeshua vino a reprender. Entonces, cuando nosotros ponemos en orden la palabra y nosotros exigimos a la persona que nos está enseñando que nos muestre en la palabra dónde dice lo que se está enseñando, nosotros prevenimos que ese pecado de Balaam entre en la congregación. Esto es muy, muy importante. También tenemos que reflexionar de enseñanzas que permitimos en el pasado, como la enseñanza de comer cosas inmundas. Nosotros hoy a través de la Torá sabemos que tenemos que comer lo que el Padre advirtió y ordenó. Por eso la espada de dos filos acá. Y en la exhortación nos va a decir literalmente que el que escuche, el que venza, el Padre le dará el maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Cuál es ese? ¿Qué era el maná? Era el alimento del cielo, la palabra del cielo, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno viviremos nosotros. Así que la exhortación es a volver única y exclusivamente a la palabra revelada de Génesis, Apocalipsis. Bien, Liliana, gracias. Continuaremos en el próximo programa con el mensaje a Tiatira. Shalom, shalom para todos. Bendiciones. Shalom, shalom. Recuerda lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Shalom.